Sí, me parece que sí. ¡Hola! Oh. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo va? Hola, ¿Cómo hola, va? hola, Mirá hola. toda la gente nueva que tenemos acá en nuestro 5º programa. La gente Hola, va a decir, Chispi. ¿qué onda? Cambiaron los personajes del cuento. ¿Cómo cambió Celina? Celina y Vale siguen de viaje. Así que hoy nos van a traer una sorpresa increíble, pero acá, en este espacio tan hermoso, tenemos invitadas especiales, además de Luisa y yo, que siempre estamos acá. Tenemos en el piso, me encanta decir en el piso, a Lu, nuestra astróloga, que siempre la vemos en la camarita. Gracias, Lu, porque sabemos Bienvenida. que vino de lejos, la Bueno, verdad. No tan lejos, no tan lejos. Bueno, pero tiene su valor, tiene su valor. Me divirtió haber venido. ¿Te gustó? ¿Te Ay, gusta el espacio? Muy lindo, espectacular. Sí, me encanta. Yo quería venir, lo que pasa es que, bueno, la diaria, las dinámicas, ¿no? Pero estoy feliz de estar acá presencial. Te vamos a sacar el jugo y prepárate. Queremos saber todo. Vamos a hablar de todos los signos. Vamos a hablar de signo por signo, de Ajá. lo que va a estar pasando con la luna llena el día domingo. Wow. Y vamos a estar contando también de un planeta que es muy chiquito, que se llama Plutón, que entró en Acuario por los próximos 20 años. Entonces vamos a tirar algunos tildes de la energía que se va a venir con Plutón en Acuario. Que se queden todo el tiempo acá con nosotras, porque porque eso es labor. eso es re flashero. O sea, Quiero tienen saber que todo. escuchar, tienen que saber sobre eso que nos va a contar Lu. Bueno, yo quiero saber todo eso porque ya sabemos que sale de Capricornio, así que es un tema que me interesa muchísimo. Buenísimo. para todos los capricornianos y capricornianas. Y para los acuarianos también, Ah, que entra Plutón en nuestra zona. así que usted es de Acuario. Yo soy de Acuario. Bienvenida, Lula. Yo me llamo Acuario. No. Gracias. Muchas gracias. Pero sí, soy acuariana. Aunque no me llamo Acuario, me llamo Lula. Soy acuariana y me interesa todo lo que Lu tiene para decirnos. De Lula tenemos un montón de cosas para contarles. Ella no solamente es una cantante para mí increíble, que seguramente ustedes van a poder escuchar un poquito de esto hoy, pero además es una persona súper especial. Es de esas personas que queríamos tener acá en el programa. Yo siempre decía, tenemos que invitar a Lula. Después nos va a contar un poquito más para que ustedes la puedan conocer. Y además Lula está muy involucrada con los proyectos de la Fundación del Arte de Vivir 100%. en los barrios de Quilmes, así que eso va a ser un placer. Recontra. también escuchar. Vamos a charlar de todo eso. Muy inspiradora. Sobre todo, ¿cuántos años tenés, Lu? 21. Bueno, ahora en enero, el 23 de enero, cumplo 22. Mis 22. Vamos. Es muy joven. Necesitábamos renovar la energía. Pero Ya quiero tener esos 22. el loco. El loco. Como Tini. Pero bueno, nada, está re bueno porque hoy tenemos un día muy especial. Sí, van a ver que para conocer a estas personas muy especiales que nos vinieron hoy a visitar y para la sorpresa que nos van a tener desde México, ¿o no, Lu? Ahí se pregunta el hacker y la gente que nos está mirando, ¿Y Celina? ¿dónde está Celina? ¿Y dónde está Vale también, no? Yo ya me estoy cansando de calentarle la silla a Vale. Ya podría volver. Yo pensé que ibas a Vale. decir me estoy calentando. No, vale. Hay que hacer mucho para hacerme enojar, pero puede suceder. Bueno, entonces, vamos a llamarlas dentro de un ratito. ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta la idea? ¿Les Si nos copa? atienden. vamos Con a Luisa ver. hoy estábamos viniendo, yo no sé qué venían, porque ellas vinieron todas juntas en el auto y sé que estaban charlando. ¿Qué venían charlando en el auto? Muchas cosas. Muchas Se ríe cosas. Luisa. Estuvo muy interesante la charla. Estábamos como un poco pasando por esto de que lo que te toca, ¿viste? Como que uno no le puede esquivar a lo que le tiene que pasar. No sé, situaciones como... Tema me tiraste, Así Claro, como de golpe. temazo. Temón. Muy buen tema pinto en el auto, la verdad. Así que, Chispa, te tenés que volver con nosotras porque no sabemos qué puede pasar. ¿Cómo es? Seguí contando. Como lo que te toca, te toca. Y no es que la suerte sea loca. Es que es lo que te tiene que tocar para que te conviertas en quien te tenés que convertir. Y decíamos que si vos, aunque te esmeres por eludirlo o esquivarlo o esconderlo un poquito bajo de la alfombra, si tiene que aparecer, Va a va salir. a asomar la nariz. O sea, Y te tiene lo que vas a ver con enfrentar. algo de esto de las cartas que hablamos el otro día, las cartas que te tocan. Porque ¿Va el por otro ahí? día hablamos sobre la aceptación, ¿no? Ah, Para los que mira. estuvieron presentes y para los que no, y hablamos un poco de esto, de jugar la vida con las cartas que te tocan, ¿no? Aceptando lo que no puedo controlar. Y tenía un poco de relación, ¿no? Exacto.
Sí, como también, como esos aprendizajes que nos pasan, como por ejemplo tenés un amigo y te resistís a esa situación y ese aprendizaje y decís, bueno, yo esta relación la rompo y rompes el vínculo. Y después de repente, a los meses o al tiempo, te das cuenta que te hiciste amigo o amiga de una persona con características y rasgos muy parecidos. Porque hay algo que tenés que aprender, ¿no? O esto que te pasa que estás en pareja y entonces te separás, te peleás y por ahí la próxima pareja traiga algunos de esos aprendizajes que no diste con la anterior. O sea, que se repita, decís. Se repita el aprendizaje. Oh. Vieron que Ravi Shankar dice algo muy interesante, que no por cambiar el barco se aprende a remar. Uy, ¿No? Uy, buenísimo. ese siempre me lo repito. Esa es buenísima. Y además, ese siempre lo digo cuando tengo también algún conocido o conocida que me dice, no, porque yo ya me cansé y me quiero pelear y ya me quiero separar. Y digo, para. Stop. Mirá que puede ser que sea una fantasía esto de que de pronto llega una persona y no tenés más los problemas que no querés tener ahora, ¿no? Esto de aprender a remar, Exacto. A veces es lo que más fuerte nos hace y lo que hace que nuestras relaciones crezcan, ¿no? Crecemos nosotros también. Y yo que soy muy capricorniana, entonces no puedo dejar de llevar esto al trabajo. Digo, también me pasa, ¿no? Diciendo, me tengo que ir de acá porque este trabajo tiene esto que no me gusta y en realidad me lo llevo encima y repito lo mismo en el trabajo siguiente. ¿Esto le pasará a la gente que nos escucha? Yo no sé, hoy cómo venimos con el chat. A ver, Lu, Mira. vos que estás un poco más ahí, para ver si nos quieren hacer también preguntas. Esténse ahí todo el tiempo, ¿eh? Tenemos... Sí, también Sí, perdón. pienso como esto que siempre lo de afuera o otras cuestiones son mejores que las nuestras, que miramos la vereda del de al lado, ¿no? Y él tiene o ella tiene una mejor pareja o mejores amistades o un mejor trabajo y nos queremos parecer a esas personas y por ahí tomamos definiciones de vida para poder ser parecidos a los de al lado, pero nuestras cosas que tenemos hoy, si nos las ponemos a mirar, a observar, a agradecer la pareja, las amistades, el trabajo, por ahí eso que vos tengas crezca más o diferente. Me encanta ese dicho que dice el pasto del vecino siempre crece más verde. Exacto. Pero no es así. Bueno, no sabemos, no importa, ¿no? Claro, no importa. Debe no tener importa. yuyos igual. Si te acercás, los tiene. Ay, esperen. También tenemos que contarles que tenemos una invitada especial detrás de las camaritas, que es Luciana, que es una instructora del arte de vivir, que es una genia, profe de yoga Ashtanga, es lo más. Ya después la van a conocer seguramente. Y después le A podemos hacer vivo. que se asome, Dale, un poquito, que me asome un copa, poquito me la copa, cara, me ¿no? copa. Para su público. Para que vean su belleza. Tenemos gente en el chat que ya nos están saludando y nos están Lucha, ¿vos de hablando. qué signo sos? De Escorpio. Bueno, Escorpio siempre tiene como gente que dice cosas de Escorpio. Sí, tiene una mala prensa. Sí. No me salía Tiene la mala prensa, Tiene mala Scorpio, ¿no? prensa. Yo soy Scorpio, sí, tenemos mala prensa. Sí, definitivamente. Ahí está Gustavo, que seguramente quiere que te sumes, ¿no? O sea, buenísimo. Así que Escorpio tiene mala prensa. Terrible. Todos tenemos un escorpiano, una escorpiana que conocemos o no. A ver ahí la gente del Y chat. tiene que ver con en qué meses nace Es Escorpio. desde fines de octubre hasta el 22 de noviembre. O sea, desde fines de octubre sí hasta el 22 de Pero noviembre. ¿sabes qué el 23 de siento? octubre. Que está cambiando igualmente esa fama. Está cambiando. Sí, Qué sí, bueno, sí, qué está bueno. cambiando. La Vos gente tenés a alguien de está Escorpio comprendiendo a la gente a los de escorpianos. Sí, siento Bueno, que por sí. ahí la energía de Escorpio es muy frontal, digamos, siempre está sacando Se ríe, Luciana. los trapitos al sol, no se guarda nada y por ahí no es tan cómodo, no es tan confortable estar con una persona que está todo el tiempo diciendo lo que piensa al 100%. ¿No? Y bueno, igual algunos nos domesticamos un poco para estar en la vida civilizada y de repente elegimos profesiones como para realmente sacar todo nuestro potencial, como la mía, que soy abogada. Pero bueno, hay una energía de mucha ebullición siempre en la energía escorpiana, que bueno, que puede resultar incómoda. Vamos a hablar un poquito de Plutón, que es bien. su regente. Así que está muy atinada la charla. Esto toma su cauce Sí, rápidamente. está perfecto. Vamos encaminándonos solos.
Además de poder hablar un poquito de cada una, a mí esto es lo que me gusta muchísimo de hablar con Lu, porque para contar un poquito de ella es una persona que está muy disponible siempre. No es como una astróloga más, digo yo siempre, ¿no? Ella es una persona que de pronto tenés un problemita en tu vida. Nosotras que somos amigas, yo he pasado por momentos difíciles en mi vida, muy desafiantes, y recuerdo haber levantado el teléfono o un mensajito de WhatsApp y decir, Lu, no sabes lo que me está pasando, no te preocupes. Ahora, ella tiene muchísimo trabajo, ¿no? Porque no vive de la astrología. Yo te voy a hacer la carta, a ver si encuentro algo, lo que sea. Y se tomó el ratito, me acuerdo, para juntarnos, para ayudarme, para transmitirme algo positivo, darme herramientas para ese momento. O sea, eso para mí vale un montón, ¿no? Porque digo, si todos los que entendieran de astrología y demás estarían ahí para darle una mano a cualquiera a su alrededor, o sea, lográs un montón, porque decís, bueno, mira, estas son las energías disponibles. De esto no te preocupes ahora porque no vas a poder hacer nada. Y de esto otro, sí. Y ahí es como que hay algo de la tensión que baja, ¿o no? Sí, se diluye. A veces, viste, también no tiene que ver la astrología con la predicción, qué es lo que te va a pasar, sino esto que decimos, cómo ser más conscientes del aprendizaje que podemos dar con las cartas que nos tocan. Pues las cartas están sobre la mesa, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esas cartas, no? Si las jugás de una manera o de otra, eso es lo que da la astrología como de diferente, de distinto ante las situaciones de la vida. Sí. Eso es buenísimo, ¿no? La diferencia de ver la energía que tengo disponible a qué me va a pasar, como en modo predicción. Es súper confuso también para la gente, porque uno, a ver, si bien uno puede predecir, pero no creo que algo tan concreto pueda surgir de esa manera. En cambio, esto que lo planteas así como, bueno, tenés esta caja de herramientas para utilizar, estas otras no te sirven ahora, y te cambia más, porque podés como jugar tu propia aventura también sabiendo qué poderes tenés, como un jueguito. Nos metemos en astrología y no salimos más, chicas. No salimos Yo no más. sé si las tenemos que llamar primero Mira, a nuestras sorpresas. A ver, nuestras viajeras están en México. México hay 2 horas de diferencia. Ok, son las 5 es un y poco cuarto más allá. temprano. Perfecto. Yo no sé si No, están 3 horas de diferencia. 3 horas y bueno, yo no sé en qué están, pero no nos estarían contestando en este momento. Así que yo creo que podemos seguir con el tema de la astrología, que es fascinante. Ahora Me yo te voy a encanta. preguntar, Lu, para los que... A mí me gusta ponerme en la piel de los que por ahí no están tan empapados con esto. En 3 o 4 frases, ¿no? ¿Cómo entender la astrología? Sí. Bueno, la astrología es cómo están los planetas mirados desde la Tierra, ¿no? Y eso nos da nos influencian de determinadas maneras. Usualmente estamos acostumbrados, ¿dónde está tu sol? ¿No? Yo soy de tal signo, de tal otro. Pero en verdad el sol es una partecita dentro de todo lo que es una carta natal. Hay un espacio para tu luna, Saturno, Júpiter, Venus, Urano, Plutón, Neptuno, que son los transpersonales. Entonces hay un montón de planetas que estaban rigiendo al momento del nacimiento tuyo, que te dan una impresión en la energía. Pero eso también se suma a los tránsitos. Ahora el cielo tiene una impronta determinada que nos hace jugar nuestra carta de nacimiento con lo que está sucediendo en el cielo ahora, en cada momento. Entonces en ese juego uno, bueno, tiene distintas posibilidades y cosas para jugar esto en nuestra vida de una manera con más conciencia, con más sabiduría, con más aprendizaje. Viste que ahora todo el mundo le copa esto. Todo. O sea, antes era para un grupete, pero ahora es como hombres, mujeres, chicos, chicas, gente grande, de todas las edades. Es como que todo el mundo se súper interesa, se sabe que algo de esto hay. Y los famosos tienen su ¿Astrólogo personal? Perfecto. ¿Vos tenés, Lula, tu astróloga? No tengo todavía. Yo la tengo a... Me parece que voy a terminar con Lu. Todavía no tengo astróloga y pensaba con esto que decías de que con todo lo del bienestar, ¿no? Está la gente ahora, como empezando a tomar un poco más de conciencia, que debe tener que ver con Plutón en Acuario, que seguramente después lo vas a decir. Pero como veo ahí, viste, una cosa de ya los médicos empiezan a promover más, che, hace algo si estás estresado. Por ejemplo, yo que estoy estudiando medicina, todo el tiempo nuestros profesores nos dicen, no estamos atendiendo a un paciente, estamos atendiendo a una persona con un contexto que trabaja, que tal vez tiene hijos, que
sí, tiene patologías que trae genéticamente, pero hay Total. todo un mundo para poder atender en ese presente y en ese preciso momento que entra a tu consultorio. No es solamente lo que estás viendo, sino es todo lo que está como a su alrededor, Sí, ¿no? Total. Como Yo que creo- eso antes no se veía. Antes no de se esa veía, forma. antes te enseñaban, bueno, el cuerpo es así. Y si está salido de este rango, está mal. Dale esto que lo corrige. Pero hoy en día ya no existe eso, porque lo corregís un ratito y volvió a las 2 semanas con el mismo problema. Entonces, hay que evaluar ya la medicina y bueno, todo lo que es el cuerpo desde otras perspectivas. Porque Y vos ya decís que ya en la uni, o sea, eso lo vivís. Sí, el lo vivo, cambio. O sea, lo tus vivo. mismos profes ya... los mirá. profes ya lo dicen, bueno, al menos en mi universidad mucho, ¿viste? Se dice como, chicos, no son pacientes, no son cuerpos, ¿sí? Son personas. Sí. Como con todo lo que eso engloba. Sí, total. Y bueno, eso está buenísimo. Me Porque, encanta. Porque antes te cambia. pasaba por ahí que te tocaba un médico o algún terapeuta o algo que tenía eso de forma particular, ¿no? Ese era como su rasgo, era humano. Uy, además de médico, es humano, ¿no? Y hoy vemos que es parte de la formación integral de las personas. Y lo 100%. mismo pasa en la educación. Antes, En la educación lo es mismo, parte claro. de esta formación integral, que no tiene que ver Claro. solo con Con el lo que expertise, ves ahí. sino con algo mucho más grande. Y puede estar un poco conectado con este despertar de conciencia, ¿no? Definitivamente. Y a mí me gusta mucho esto que dice Lu. Bueno, la gente va al médico, se atiende y tiene un problema, le das la pastilla, ¿no? El ibuprofeno te saca el dolor de la cabeza. Pero ¿qué es lo que te provocó? El dolor de El cabeza. dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que nos aumenta en nuestra vida, nuestra calidad de vida? Lu, Y ahí- mirá el día Sí. que pregunten hasta de qué signo sos. Porque digo, hoy no. claro. Literal. Porque digo, hoy en la formación de equipos de trabajo, yo tendría muy en cuenta de qué signo es la parte comercial, la parte de ventas, la parte total. contable, porque cada uno tiene sus energías como muy para ahí, ¿no? Y O para sea, los chicos también. y por el para potencial, los niños, wow. imagínate. Mirá el día que por eso quizás Plutón en Sí, Acuario juntos. va a ese lugar donde cuando Y toda la llegues a un médico ayurveda hasta te también. preguntan todo. Olvídate, la ayurveda para saber, ok, qué clase de cuerpo estamos hablando, ¿no? Bueno, ya hablaremos de Ahí un me está montón. escribiendo Celi también. A ver, A ¿qué ver. dice? ¿Estarán Ay, en no el barco sé, pirata o sí. dónde? ¿Celi de qué signo es? Feliz de Tauro, Ah, con de luna Ta- en Libra. Ah, para la papa, no sé qué será eso, pero... Y tenemos a Valecita que es de Géminis. ¿Estarán juntas? Están, A están ver, queriendo van. salir, ¿eh? Así que están, sí. están- Bueno, estemos ahí atentas. Yo estoy ahí atenta, Chan, pero chan, sigamos chan, chan, charlando chan, un poquito chan. más que no me quiero perder esto. No, bueno, ella decía algo muy importante, ¿no? La previa a la enfermedad, y me parece que ahí viene toda nuestra parte del arte de vivir y las herramientas que nosotros brindamos dentro del arte de vivir, que tienen tanto que ver con el bienestar y la salud emocional y 100%. física. Entonces, a mí, antes de llegar al arte de vivir, yo decía, pues, ya era astróloga antes de llegar al arte de vivir, yo decía, todo bien, pero yo cómo voy a cambiar esto, porque esto es incambiable. Yo tengo una carta con mucho Escorpio. Yo puedo mantener una mente más equilibrada, mis deseos pueden estar más equilibrados y no ser tan febril, digamos, como un montón de cosas y herramientas que me dieron el arte de vivir, que yo antes de llegar decía, pero ¿cómo logro el cambio? ¿Cómo logro la transformación? ¿Cómo hago? O sea, que puede ser una enfermedad física, pero también puede ser algo mental, que tú estás tan estresada que no puedes salir de tu mente, tan emocionalmente tomada por las situaciones que no puedes salir de tus emociones. Y bueno, creo que las técnicas de respiración y meditación que hacemos en el arte de vivir son un preventivo a nuestra Total. salud, ¿no? Y a nuestros patrones. Y eso te iba a decir, ¿cuántas de esas tendencias también podemos modificar? No es que es todo ya... Todo lineal, toma, claro, tal cual. totalmente. Exactamente. La promoción cambia, pero completamente todo. A mí me pasó mucho eso. Cuando quería elegir la carrera, yo pensaba, quiero ser médica, pero wow, me voy a meter en algo que yo realmente puedo cambiar algo. Pensaba, ¿no? Lo que más me gustaría seguir es cirugía. Porque me interesa, pero al mismo tiempo tengo toda esta parte holística que me dice, pero pará, hay toda otra cosa que previene el momento de la cirugía. Decía, yo me voy a meter en algo que es como entre la vida y la muerte y todo el tiempo, y al mismo tiempo, no sé, como que creo que a cada uno o le toca, cuando le toca lo que hablábamos al principio, o me estoy metiendo en algo que no sé. Hay veces que claro, que hay una persona que
les haces todas las operaciones que necesitaba, está perfecta y bueno, no funcionó. Y otra gente que milagrosamente teniendo cuadros, pero impensables de poder ser curados, se curan. Entonces yo dije, me voy a meter en este juego, de verdad. Yo creo que si hiciste un psicotécnico, le hizo así la cabeza a la pobre. Casi No, filosófica no. tu pregunta. Es que me puse a pensar eso y yo me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, le decía, mami, no sé, porque siento que voy a estar todo el tiempo sufriendo. Porque voy a decir, voy a querer cambiar algo que no. Hasta que entendí, bueno, esto de la promoción, como decías vos, ¿no? La promoción de la salud es como un previo que, wow, mueve masas, mueve montañas, ¿viste? Uno piensa que, bueno, la cirugía y es todo en la medicina y que ese es el momento literal donde el cirujano es Dios. Y vos decís, pero pará, el que comunica también salud cambia masas directamente. Masas que previenen esas enfermedades. Total. Es lo que me gustó de la Ayurveda cuando empecé a escuchar sobre Ayurveda. Que la enfermedad es un desequilibrio de larga data, ¿no? Entonces, si uno puede aspirar al equilibrio desde muchas diferentes áreas de tu vida que pueden estar desequilibradas, uno previene después la No sé si manifestación contamos de ya la lo que es el enfermedad. Ayurveda. Sí, lo contó ok. Jessy. Sí, Pero bueno, sí. vamos en un ping-pong. Sí, estamos en un ping-pong Astrología, medicina. terrible. Bueno, estamos Pero así. qué lindo, todo hiladamente y finamente conectado, ¿no? Como está ahí, tiene un dejo de que está todo conectado. Sí, y que, no sé, a mí me da también como esta sensación que vos decías, y bueno, preguntarte cosas y ser un buscador también está bueno, ¿no? O sea, Claro. como preguntarte todo el tiempo qué está pasando y todo eso, me parece que está buenísimo. Bueno, y también. hablando de buscadoras. Ay, no me digas que aparecen. Sí, la Uy, 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 tenemos. uy, uy, uy. ¿A quién tenemos? Ahí está. Bienvenido, Hola, amiga. México. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Muy bien, te escuchamos muy bien. Bueno, quería que vieran el fondo, pero me parece que no, que sale pura luz atrás. Sí, se ve luz, pero hay un mar, ¿no? Hay un mar turquesa, pero hay una lluvia que ni les digo y un viento huracanado que no parece el paraíso que es, pero bueno, muy hermoso igual. ¿Cómo andan? Bien. ¿Nos Celi. extrañan? Obvio. Y hoy Gus cuando llegamos lo primero que preguntó es, ¿dónde está Celina? Ah, muy bien el hacker, pendiente de las chicas. Bueno, y contanos, El, ¿qué haces en México? Y vale que no la tenemos, pero también. Bueno, Vale la perdí, no sé dónde está. Pero bueno, acá es difícil, somos muchos de todos lados. Y bueno, así estamos todos medio dispersos. Bueno, yo vine a México a acompañar la gira de Sri Sri Ravi Shankar por este país, que vino bastante accidentada la cosa, porque arrancaban las actividades en Querétaro, que es una ciudad a 3 horas más o menos de Ciudad de México, y Gurudev, Sri Sri Ravi Shankar, nunca llegó, porque se le rompió el avión en Estados Unidos. Así que, bueno, muy desafiante para todos los voluntarios que estaban ahí. Mercurio retrógrado. Sí, puede tener que ver con Mercurio. Bien. Pero bueno, fue muy hermoso, hubo igual una conferencia, Beatriz Goyoaga guió una meditación súper profunda y Gurudev salió por Zoom, así que la gente igual tuvo la oportunidad de saludarlo y él podía ver a la gente, le daban vuelta a la cámara, bueno, todo un desafío, pero fue muy hermoso igual. Así que nosotras que habíamos llegado a Cancún con el vuelo desde Buenos Aires, nos habíamos tomado otro vuelo, llegado a Querétaro, toda la corrida para que, nada, bueno, de esta cosa del viaje, ¿no? Y encima yo después ahora lo puedo contar, porque no lo conté para que mi marido no me tirara de las orejas. Me olvidé el pasaporte en Querétaro y me fui a México. Así que bueno, unos nervios hasta que se subió, que ni les digo. Así que bueno, vieron que los viajes siempre tienen como estas cosas de imprevistos y bueno, hay que tomárselo con alegría, ¿no? Igual es parte de las vacaciones. Celi, ¿y qué mensaje ha dado Gurudev o que te haya quedado en tu mente o algo que nos quieras compartir? Mira, fue muy hermoso después cuando él llegó, ¿no? Porque obviamente estuvo por Zoom, pero no era lo mismo. Cuando llegó a México, toda la gente lo esperaba.
y hubo distintas actividades, una conferencia en un teatro, una conferencia para líderes que habló sobre inteligencia artificial y el rol del ser humano. Y a mí esa realmente hasta ahora de todo lo que presencié, más allá de alguna reunión cortita que pude tener con él, y a mí a nivel personal es de lo que me llevo, ¿no? Digamos, como mi gran tesoro en este viaje, ese ratito que pude compartir con él. Pero de lo que hizo públicamente esa conferencia para líderes realmente fue muy, muy interesante. Lo entrevistaba una periodista muy conocida de acá y un emprendedor que había escrito un libro que se llamaba Imprescindibles, ¿no? Como hablando del rol de los humanos en esto que se viene tan incierto de una era robotizada. Y tiraban datos como muy interesantes. Por ejemplo, que las computadoras o los robots ya tienen un coeficiente intelectual que supera al 90% de los seres humanos, ¿no? A la inteligencia, al 90% de la inteligencia de los seres humanos. O sea, pronto las máquinas nos van a superar en inteligencia. Entonces, un poco le preguntaban a Gurudev, bueno, ¿cuál es el riesgo de esto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los robots nos superen y que los humanos seamos, un poco más tontos? Y él decía que los seres humanos solo usamos una porción muy pequeña de nuestro cerebro, que esto está estudiado por los científicos, que usamos de un 3 a un 5% del cerebro, pero que el human touch o el toque humano nunca va a poder ser reemplazado, ¿no? Que somos vibraciones y que esta vibración del ser humano no puede ser reemplazado. Y que la tecnología viene a simplificar la vida, ¿no? Daba el ejemplo de la calculadora, que cuando salió la calculadora en India fue todo como una revolución, porque India fue el país que inventó el cero. Entonces imagínense la cantidad de matemáticos y lo importante que son las matemáticas en la India. Cuando apareció la calculadora estaban escandalizados, porque decían, bueno, la gente no va a hacer más cálculos, todos se van a volver tontos, no van a saber sumar ni multiplicar. Y después todos sabemos que la calculadora les sirve nos sirve a todos, ¿no? Y se usa en el colegio, en la facultad. Y dice que esto es lo mismo, que la tecnología va a ahorrar mucho tiempo a los humanos y que lo vamos a usar para temas, o nuestro tiempo va a ser utilizado en cuestiones que hoy no le estamos prestando tanto tiempo, como el cuidado del medio ambiente, como la educación. Habló mucho de la educación. Y bueno, de cuidar a los demás, ¿no? Como que ese tiempo que hoy la humanidad no está dedicando a esos temas, va a haber como una inversión en tiempo en estas cosas tan importantes. Así que, como siempre, los mensajes de Sri Sri Ravi Shankar son de fe, ¿no? De fe en el futuro, de alegría, de siempre ver la parte luminosa de la vida, y un llamado muy fuerte a todos en comprometernos con los temas de salud mental. Que es realmente el tema, ¿no? Y, por ejemplo, compartí algunos datos interesantes. El 40% de la población mundial está deprimida, o sea, 1 de cada 4 personas en el planeta tiene depresión. Entonces instaba, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, a que se abrieran centros de felicidad, centros del arte de vivir, donde la gente se pueda acercar, tomar un curso, meditar, encontrarse con alguien que lo escuche, y recuperar la alegría, ¿no? Que de eso se trata. Muy hermoso. Y después también dio un curso que se llama, no me acuerdo cuánto al infinito, sí. No sé, Luisa, ustedes se acuerdan, ¿no? Que Descubriendo el infinito. Descubriendo el infinito. Muy hermoso también, con unas meditaciones muy profundas, y eso fueron dos jornadas de 3 horas con él, donde habla mucho de, bueno, como de metafísica, ¿no? De las cosas que van más allá de lo que vemos y tocamos. Y este recordatorio permanente de que la vida es muy corta, ¿no? En este cuerpo, la vida es muy corta y no tiene sentido perderla en preocupaciones, en estar tristes, en estar deprimidos. Y dijo algo muy interesante, que cuando nuestra energía está alta, la mente baja.
Entonces tenemos menos preocupaciones, nos enroscamos menos, estamos más contentos. Y cuando nuestra energía baja, la mente sube. Y entonces quedamos atascados en la mente, con los pensamientos negativos y todo. Así que muy, muy lindo para tenerlo presente, ¿no? Elevar la energía, meditar, hacer cosas que nos gustan, estar en buena compañía, es muy importante para mantener la energía bien alta. Y cuando uno tiene la energía alta, sin dudas es mucho más feliz. Muy bueno, Celi. Tremendo. Me encantó. ¿Y cómo sigue la gira de Gurudev? Bueno, ya está terminando. Ahora en un ratito va a haber una conferencia acá en Cancún, en un hotel, donde viene, bueno, gente obviamente a escucharlo. Y ya mañana al mediodía él parte para Jamaica, donde sigue la gira. Ahí ya con Vale no lo seguimos, hay que volver, así que... ¿Ya tenés el pasaporte? ¿Ya tenés? Sí, ya tengo el pasaporte en mano, así que bueno, a mí me toca volver, pero bueno, siempre es un tesoro compartir tiempo con él, realmente tomar conciencia de la obra del arte de vivir en el mundo, de la obra de paz de Gurudev, es muy impresionante, y un mensaje que nunca te es indiferente, ¿no? Sea de lo que esté hablando, hay algo que te va a tocar una fibra muy profunda del corazón. Y la verdad que bueno, para mí ha sido un regalo este viaje, me voy llena de alegría, con la energía súper alta, con el corazón expandido, muy agradecida, sobre todo con mucha gratitud de ser parte de esta ola enorme de amor y de paz, y convencida de que es esto lo que salva al mundo, ¿no? Así que bueno, amigas, les mando un beso enorme. Me encanta verla, Luisa Erlax ahí. Tomó tu place acá, Sí, Yo te lo cedo la semana que viene, ya no vengo. ¿Por dónde andará Vale? Bueno, mandale un beso enorme. Te mando. Y un besote a Lula. Bueno, mucha música presente, Lula, acá también, ¿eh? Qué lindo. Así que, Me encantó. muy lindo. Gracias por todo lo que nos contaste. Es como tener un poco al gurú cerca. Sí. Muy linda. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por este ratito. Que tengan un programa hermoso. Ah, y les cuento que el gurú mandó muchos saludos al programa. Dijo que está buenísimo lo que estamos haciendo y que sigamos. Así que, bueno, con esta bendición, este programa se viraliza. Obvio. Que todos Un los beso que a estén todos. viéndolo, que entonces que se suscriban. Claro, Claro, obvio, YouTube, tocar la importantísimo. campanita, Me encanta, importantísimo. Luisa, ahí atenta. Atento a todo. Tocar la campanita. Bueno, ahora sí. Chan, chan, Se chan, abre- chan. ahora sí chan. estamos entregados a Queremos la saber astrología. Ahora sí. Bueno, vamos a contar un poquito de lo que va a pasar el día domingo, ¿les parece? Dale, arranquemos Dale. por ahí. Vamos a arrancar por ahí. El domingo va a ser la luna llena en Géminis, en el signo de Géminis. Ahora, vos me dirás, yo no soy de Géminis, entonces eso cómo me impacta. Vieron que Lu me hizo una pregunta hace un ratito, bueno, pero ¿qué es esto de la carta natal? Todos tenemos los 12 planetas dentro de nuestro mandala. Entonces todos tenemos unos 30 grados de Géminis. Por lo tanto, hay algo del impacto de esta energía que te va a estar tocando. ¿Mm? Nadie es indiferente. Nadie Entonces. es indiferente, a todos nos va a tocar. Entonces, ¿qué va a estar pasando? La energía de Géminis es una energía muy linda de juego, de comunicación, de redes pequeñas, íntimas, de los vecinos, los primos, los tíos, los que nos movemos. Y es la comunicación, es cómo nos comunicamos, qué decimos, cómo lo decimos. Justamente Mercurio está retrogradando en Sagitario, entonces que la retrogradación va a ser justo el mismo día que la luna llena, o sea, termina la retrogradación el domingo que viene. Así que todos estos días te invito a hacer ese insight adentro tuyo sobre la comunicación. Lo primero es que nos comunicamos a nosotras, a nosotros mismos, ¿no? Esa es la primera base, tu propia narrativa. Y ahí pensarla, ¿no? Bueno, ¿cómo me estoy viendo? ¿Qué es lo que yo quiero para el 2025? ¿En qué cuestiones quiero mejorar? ¿Cómo quiero mejorar mi comunicación conmigo misma? Porque vamos que podemos mejorar mucho de afuera, pero primero en casa, ¿no? ¿Qué nos pasa adentro nuestra? Entonces, por estos días te invito el domingo y pasado el domingo también a pensar en esa comunicación tuya con vos misma.
Y opuesta está la energía del Sol en Sagitario. Y la energía del Sol en Sagitario nos invita a pensar en nuestros propósitos. Si esto que hacemos todos los días, diariamente, tus rutinas, tiene un propósito en tu vida. Pueden ser tus hijos, pueden ser tu trabajo, puede ser el servicio comunitario que hagas, puede ser la organización social a la que pertenezcas. Tantas cosas pueden ser propósito dentro de tu vida. Pero entonces este eje está entre la comunicación y el propósito de tu vida, ¿no? Pensando estas dos cositas muy importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy Sol Sagitario ascendente en Géminis. ¿Estaría pasando por algún proceso? Sí, 100%, en tu casa 7. ¿Viste? O sea, es en tu casa 7 que va a estar sucediendo esto, porque el Sol, vos entonces lo tenés en 7, si el ascendente lo tenés en Géminis. Sí. Entonces eso va a tocar el tema de tus vínculos, las relaciones, las amistades. Es como algo más específico lo que me estás preguntando. Perfecto. Pero lo vamos a hacer signo por signo para que todos lo tengan. Dale. Pero, por ejemplo, todos los que son ascendente en Géminis tienen el Sol en casa 7 y entonces es un momento de preguntarnos sobre la comunicación en estos vínculos que vos tenés de amistades, de sociedades, de pareja. ¿Cómo me estoy comunicando con mi pareja? ¿Estoy siendo asertiva? ¿No estoy siendo asertiva? Pero bueno, todo el hilo conductor tiene que ver con la comunicación y con esta palabra de la asertividad, ¿no? Porque uno puede comunicar todo lo que piensa, por eso la mala prensa de Escorpio, que decimos todo lo que pensamos, pero no es eso nada más, es, ok, tengo que decir esto. ¿Lo tenés que decir ya? Es la primera pregunta que yo me haría, ¿no? ¿No puedes esperar un poco a bajar un poco el fuego, a que por ahí no comiste y están... o ordenar un poco tus ideas, o no mandar el WhatsApp así como rápido, apurado, Se con ríe todo Luciana. el enojo? Sí, no, nos pasa. Me hiciste acordar una frase de Gurudev, por ahí Sí. ustedes la pueden acomodar mejor, que dice que si tus palabras van a crear ruido en la mente del otro, que no las digas, ¿no? Sí. También preguntarse cuál es la intención de decir lo que tengo para decir. Exactamente, y este es un tiempo de reflexión, porque está Júpiter retrogradando, Marte comenzó a retrogradar, Mercurio está retrogradando, entonces es como de un viaje interno, ¿no? Y el cómo, el cuándo, para qué, ¿no? Si la persona está preparada para recibirlo. Con esto no digo para nada que la gente se reprima lo que tenga que decir, ¿no? No. Hay que decirlo contextualizado, ¿no? Que al otro le sirva y que no lo lastime. Quizás no le desde el hiera. enojo, claro. No desde el enojo. Y uno revisarse, porque yo no sé, qué sé yo con los chicos a veces levanto un poco la voz y los chicos se acuerdan. ¿Se acuerdan? No, mamá, ¿te acordás cuando me gritaste tal cosa? Digo yo, qué horror. ¿Te acordás cuando le gritaste a papá en el verano, no sé qué? Se acuerdan de todo. De todo tal cual le grité a Hernán. Son una conciencia caminando. Nuestra Total. conciencia caminando. Entonces, bueno, ¿no? Como irnos puliendo en la Qué comunicación. desafiante. Y es de revisión el momento. Vieron, estamos muy acostumbrados también a estar todo el tiempo para afuera, hacer cosas, ser productivos, hacer para afuera, Ajá. para afuera. Pero estamos en un momento más para adentro, pese a las fiestas, ¿no? Y a todas las fiestas Claro, y todos es como los que se pueden eventos llegar a armar tenemos. a un par de líos ahí. Claro. Porque hay Cuidado que a la gente juntarse. en Navidad y Año Nuevo, por favor. Reprimir todo instinto asesino. Entonces, claro, bueno, y como el momento del año no colabora mucho para este viaje interior, pero sí, entonces invitarte a que por lo menos, bueno, por todo enero y febrero que Marte va a estar retrogradando, que es un planeta que nos lleva también a repensarnos sobre el impulso, tomarte las cosas con calma, en primer lugar. ¿Cómo nos la tomamos con calma? Es, por ejemplo, que hagas tu práctica de meditación, que hagas tu yoga, que salgas a correr. ¿Viste? Como, ¿cuál es tu kit de herramientas para esta temporada que se viene? Bueno, hasta el domingo va a estar Mercurio retrogradando, que es como la primera fase. Pero después todo el veranito vamos a tener a Marte en Leo retrogradando. Y ahí hay unos tips que tengo para dar, además de tu práctica, de tu cajón de herramientas. Marte va a estar retrogradando en Leo. Entonces la energía de Leo es súper creativa, recreativa. Entonces, antes de tener situaciones que por ahí de enojo, de situaciones,
siempre hay una situación que nos invita a un plan B, ZJH. Ah, ¿no? bien. Ser creativos. Bien, bueno. Ser creativos. Va a tener en como qué un periodo? salvavidas. Y va a estar, lo tengo anotado, hasta el 24 de febrero Marte va a estar retrogradando. Son muchos meses, son 2 meses y Marte retrograda cada 2 años, no retrograda todos los años. Entonces ahora en esta temporada, Marte retrogradando en Leo significa que hay mucha energía de impulso, de guerra, hay un signo de fuego, pero Leo es muy creativo. Entonces yo te invito a siempre pensar en ese plan B, en esa mirada por fuera de la caja, de hacer cosas creativas, de que si tenés que comunicar algo, que lo digas en un contexto adecuado, ¿no? Y ser creativos. ¿Qué es la creatividad? Es que algo no existe ahora y va a existir. Entonces animarnos a pensar por fuera de la caja. Ay, me encanta eso, repetilo. Me gustó. Algo que no Me existe gusta. ahora va a existir. Esa es la creatividad. Entonces, ponernos en creativos. ¿Y quién es creativo? ¿Un artista que pinta una obra de arte? No, todos. Todo es arte. Todo es arte. Todos somos creativos. Y va a estar esa energía disponible, además de Y va a la estar creatividad. Claro. disponible O sea, esa que de pronto energía. nos vamos a sentir más creativos. Exacto. En enero me hago un disco. ¡Ahí va! ¡Vamos! Bueno, hay una energía Que me va a estar especial. predispuesta sí. ahí, disponible para ello. Sí, la energía de la creatividad, la energía de la sexualidad también. Bien, eso también los mismos meses. Claro, porque es ahí, es Marte, ahí. O Es sea, el puede ser chakra. una sexualidad como un poco por ahí retraída porque está retrogradando, pero está en Leo, o sea, como una impronta que se le puede dar también. Bueno, un montón de cosas que pueden tener que ver con la creatividad. Y les quería decir algo de la creatividad. Ah, esto. Es A muy ver. importante en los vínculos, A ¿no? ver. En las relaciones. ¿Nos vas a tirar un tip? Un tip. Ah. No, porque a veces los vínculos nos pasa. ¿Cuántas veces nos pasa que somos o colonizadas, o colonizadas, o colonizados, o que queremos colonizar al otro con nuestra idea, con nuestra forma de pensar? Suele pasar. Suele pasar, ¿no? Hacé como yo Más te digo. seguido de lo que creemos. Hacé lo que yo te digo. ¿Ah? ¿Cuántas veces uno piensa que tiene la verdad, ¿no? Entonces, la creatividad, a mí me encanta pensarla como ese espacio que no existe dentro de las relaciones. No tenemos que estar ni más arriba, ni más abajo, ni más abajo, ni más arriba. Podemos estar en equilibrio, pero para estar en equilibrio siempre tenemos que pensar creativamente y aceptando al otro, integrando al otro e integrándonos a nosotras y nosotros también, ¿no? Porque, digamos, si aceptamos todo lo que dice el otro y no estás teniendo tu voz ahí disponible, bueno, te quedas como un poco reprimida. Entonces, el lugar creativo me parece que es la que va para toda esta temporada de los próximos 2 meses. Genial. Nos tenemos que acordar de esto, ¿eh? Por favor, Lula, Sí. vos también tomá nota, Lu. Bueno, este es un buen momento para decir a las personas también que suscribiéndose al canal de YouTube siempre pueden volver a ver las charlas. Me encanta. Sí. Pero escúchame. Buenísimo. O sea que si querés y te olvidaste todo lo que dijo Lu, siempre podés Podés entrar y escucharlo. Porque hay algo de eso en la astrología, esto de volver a mirar las notas cuando uno tiene A una escuchar, sesión con el porque te astrólogo. olvidás. Escuchar, ¿Viste cuando te vamos, dicen, ¿y qué te dijo? Ah, pará. Ay, Dios, No, claro. sí, me dijo que me acuerde que No, la y semana... además, tal vez en ese momento no tenía sentido, pero cuando lo volvés a leer, cobra el sentido. Eso me encanta. Eso es espectacular, sí, sí. Es muy lindo, es muy lindo. ¡Ay, miren quién está La está Van apareciendo. ¡Wow! Estaba en la tormenta y Vale fue igual. Ahora en el jacuzzi calentito con algunas personas del arte de vivir. Bueno, sé que Celina ya estuvo y que les estuvo contando, pero estamos acá en un viaje con Sri Sri Ravi Shankar. Hoy fuimos en un barco pirata, re lindo, con Sri Sri Ravi Shankar y un montón de devotos arriba de un barco por el Caribe. Y está increíble. Y bueno, mi corazón está ahí en el programa igual con ustedes. Y ya vamos a volver el miércoles que viene con un montón de novedades, noticias, cosas encanta. lindas. ¿La estás pasando bien, Vale? Sí, increíble. ¿Saben que se declaró el día 21 de diciembre como el Día Mundial de la Meditación? Y va a haber una meditación muy grande en la Organización de las Naciones Unidas y Sri Ravi Shankar es quien va a presidir esta meditación grande. Wow.
¿Se me escucha bien? ¿Quieren que busque más señal? No, estamos bien, vale. Ah, bueno. Y bueno, Qué me linda encanta que noticia. estén ahí hablando. Tenés un fondo envidiable, un turquesa increíble. Increíble, Y nublado increíble, encima. divino. Y encima nublado, entonces fresh, no tenés problema de que el sol te vaya a quemar ni nada. Me encantó lo del Día Mundial de la Meditación. O sea, ¿saben cuántos años llevó para que llegue este momento? Tenía que ser en este cambio Sí. astrológico Sí. que estamos hablando, ¿no? En esta tendencia, ¿no? Sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Wow, me encanta. Porque más en estos momentos en donde la humanidad está tan mal, ¿no? Como tanto estrés, tantos problemas mentales, tantas cargas, tantas cosas que no hay salida en realidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, sí la hay, pero la gente piensa que no la hay. Entonces terminás cayendo en el alcoholismo, en las drogas, en depresión. Te enfermas y se enferma la mente. Y creo que meditar es lo mejor que te puede pasar, es como la medicina preventiva más grande que hay. Así que me parece genial que haya un día de la meditación. También tenemos un día del yoga, también desde hace poquitos años, por una iniciativa de Sri Ravi Shankar. El 21 de junio es el día del yoga y ahora el 21 de diciembre es el día de la meditación. ¡Bravo! ¡Qué notición! ¡Qué gran noticia! Hay que celebrar porque estas noticias son para celebrar. Así que buenísimo, Vale, que estás ahí. Me encanta verte tan contenta, tan feliz. Es lindo cuando uno ve también, ¿no? Como que estás un poquito ahí con ella. Sí. Esto es lo más lindo de cuando nuestros amigos pueden viajar y estar ahí cerquita de esa energía tan especial que tiene Sri Ravi Shankar, que la contagian. No importa si están en una camarita. Y después cuando vienen nosotros le sacamos toda esa energía así para que nos compartan y disfrutamos de todo lo que vivieron también. Así que gracias. Vale, le preguntamos a Celina si nos quería compartir algún mensaje que le haya quedado de alguna conferencia y también te lo preguntamos a vos, a ver si nos querés compartir algún mensaje de Ravi Shankar que te haya quedado en el corazón, que nos quieras compartir. Sí, hay algo que me quedó que es muy lindo, que él dijo que vos te podés enganchar en los eventos o simplemente dejar que sucedan y estar en un lugar de observador. ¿Vieron? Como las cosas nos van pasando, porque yo, por ejemplo, tengo 42 años, cuando era joven me parecía que el mundo era color de rosa y después me di cuenta que es un lugar duro el mundo también y que nos pasan miles de cosas y que tu mente cambia. En mis 42 años mi mente cambió tantas veces, atravesé tantas situaciones difíciles, pero si vos te atás a eso, eso te arrastra y te revuelca así como las olas que están atrás mío. Entonces él dice, deja que eso te atraviese, pero que no te lleve puesto, como vos miralo como si fueras un observador, ¿no? Como quédate ahí observando cómo los eventos cambian, las personas cambian, las situaciones cambian, tus emociones cambian, tus pensamientos, y vos sos eso que está ahí, que no cambia. Y cuando tomás conciencia, te salís de esos lugares en donde te arrastra así como un huracán, un remolino. Eso me quedó y me encantó. Gracias, Vale. Hermoso. Bueno, Gracias, amiga, te queremos. las quiero mucho. Gracias por estar ahí. Besos a todos por allá. Besotes. Chau, chau. Bueno. ¿Cuánta data que nos han Nos tirado? amaneció De golpe, con toda esa energía. Con ese esa brillo. sonrisa Por que Dios. tiene. Hermoso. Qué lindo. ¿Y acá cómo seguimos? Bueno, podemos seguir ahora con todo esto. Podemos seguir un poquito más. Dale. Entonces hablamos de Mercurio retro hasta el domingo, la luna llena y los nuevos propósitos. Bien. Hablamos, ¿qué más De hablamos? Marte. Retrogradando, que va a estar retrogradando en Leo hasta febrero, entonces de toda la energía creativa. Y ahora, este fin de semana, que va a estar sucediendo una cuadratura entre la Luna y Neptuno, como un poco que nos invita también a que caigan algunas fantasías. Vieron que a veces fantaseamos, ay, divino, cuando me vaya al Caribe, así como vale, voy a ser feliz y no sé qué.
y nos cae la ficha, como que te cae la ficha. te cae la ficha de las cosas también que venías procrastinando, que venías dejando como, bueno, esto no, como así. Y te cae la ficha, che, no, mira, me voy a tener que hacer cargo de esto. Ah, no me digas que viene eso también. También viene eso. ¡Qué bien! Bueno, viene eso, pero también viene la creatividad, entonces... Viene la creatividad. Pero está bueno ver re la bueno. picture full, ¿no? No, por eso, Sí, pero quiero que total. le vienen también Sí. una posibilidad de hacer algo al respecto. Me encanta aparte el superpoder de la creatividad para resolver problemas. O sea, yo creo que eso es como lo que siempre hago en mi vida, pero tener como un momento de que la energía esté disponible para ser creativo, porque no sé, se te pueden abrir puertas nuevas también, ¿no? Resolviendo las cosas de formas que ni te esperabas, como ser creativo para resolver. Yo creo que sí, pero también creo que algo puede suceder que hay que estar muy atentos. Que si estás al tope de estrés, yo creo que igualmente no vas a poder fluir en esa energía. 100%. ¿Entendés? Entonces, por eso también es tan importante aferrarnos a las prácticas, porque digo esto, ¿no? Todo lo que te eleve la energía, para poder Bajarlo. fluir con esa energía. Sí, al Y para 100. poder verlo, porque si estás muy estresado te puede estar pasando Ah, como un cartel de neón Y nada. y no tener ni nada, la intuición, ni claro. la sensibilidad, ni la claridad para verlo. Bueno, te interrumpimos, seguí, Lu. No, pero están muy buenos todos los aportes porque complementan un montón. Sí, y además, digamos, uno también es responsable de su propia paz mental. Si yo ahora quiero tu cerebro y decir que te baje la cortisol, que te baje el cortisol, no se puede. Es una responsabilidad personal. Voy a probar con ¿No? alguien, decir que te baje. Que te baje el estrés. No, solamente vos sos responsable de tu mente y de tus emociones. Bueno, y después hay una cuadratura también que está haciendo entre Júpiter y Saturno que también nos hace poner un poquito los pies en la tierra y como sentirnos, ay, las cosas no se me están dando, los proyectos están trabados. Y ahí te invito a decir, quédate tranquilo, tranquila, haz esa planificación para el año que viene. Puede ser que algunas cosas no estén saliendo como vos los pensabas, pero estás planificando para que sí salgan. Entonces no ponernos ansiosas de nuestras Qué propias difícil. proyecciones, porque la cuadratura ahí te pide esfuerzo, te pide un poquito de sacrificio. Bueno, arremetele un poquito porque los planetas están ahí reforzando, yo diría, la estructura, porque cuando uno tiene una estructura sólida, buenos cimientos hacia abajo, hay algo muy lindo que se expande mejor hacia arriba, ¿se entiende? Sí, obvio. Eso está Me bueno. diste esperanza. Yo Me siento que lleva, mis cimientos me lleva algo muy fuertes. bueno eso, que es que a veces las personas piensan que retrogradar es siempre volver a algo malo. Y muchas veces retrogradar es también volver a momentos muy buenos. Entonces, mientras uno más crece y más mejora en sus procesos, en sus prácticas, o lo que sea, cada vez vamos a ir retrogradando desde una base, no siempre volviendo al sótano, sino ya desde Terraza, suelo vamos. punto uno. Terraza, vamos. Claro, hasta llegar Esa a fue retrogradar Saki, la ¿eh? terraza. Me gusta mucho eso que decís, porque me parece que también en los vínculos y en las relaciones, estos que hablábamos al principio, cuando me separo de mi marido, no digo situaciones de violencia, eso no, por Obvio. supuesto, pero bueno, me separo porque estoy aburrida, ¿no? O me separo de esta amiga porque pero yo creo que hay una vuelta de tuerca siempre que podemos dar en todos los lugares, en todas las situaciones, de repaso. Cuando pintamos un cuadro, podemos hacerle un montón de capas al cuadro y cada capa va a tener mayor profundidad. Ah, porque Lu también pinta. Ese no se los había contado. Qué lindo. Bueno, ¿qué más cosas? Y bueno, y Plutón entró definitivamente Bueno, en Acuario. a ver, Ahí vamos el con Este es el temón del año. ¿Vos tenés algo en Acuario? Yo No, yo- digo, en Acuario sí, digo en... Yo soy acuariana, ascendente en Acuario, Ah. No, luna para. en Libra, todo aire, volada, siempre. Y después dentro de mi carta tengo un 50% de los planetas en Acuario. Ok, vos tenés Va a esto. ser un Vos año. que sos Capri, que ya No, pero relax. para una vez una astróloga, que lo voy a chequear acá, Sí. me dijo que yo tengo Sol y ascendente en Capricornio, Sí. pero que estoy en el grado 29 de Acuario. ¿Qué quiere decir? Que está a borde de signo, que está ahí casi. Ah, saltando. pensé que estaba border. Border. Está border, Luisa. en el borde.
No, yo siento que me salvó un poco. Estás vibrando Buenísimo. igualmente la energía de Acuario. Ahora, lo que dijimos al principio, todos tenemos nuestros 30 grados de Acuario. Claro, todos Ok. tenemos Así que esta nuestro energía pedacito. de Plutón en Acuario nos va a afectar a todos y a todo el planeta Tierra. Plutón es un planeta pequeño, muy lento, transpersonal, entonces hace movimientos planetarios lentos, pero muy consistentes y muy transformadores. Podemos decir que Plutón podría ser como una lava volcánica que viene a transformar. Si te pones a fijar, una vez que pasa el volcán, después que pasa la lava volcánica, después del tiempo es la Tierra más fértil. Sí. Entonces, sí. Entonces, Plutón es el dios del inframundo, pero también es el dios de la cosecha. Es de los dos. Entonces, Plutón viene a arrasar con algo, pero también viene a traernos algo nuevo. Viene de Capricornio, que rompió estructuras. ¿Arrasó? Arrasó. En Capricornio rompió con muchas estructuras todo lo que es el equilibrio entre el hombre y la mujer. Lo puso sobre la mesa, ¿no? Un montón de estructuras que se fueron transformando, otras no, por supuesto, y las va a terminar Plutón de acomodar ahora en Acuario, que la energía de acuariana es mucho más, podemos decir, equilibrada entre las partes, ¿no? Es como más como una cooperativa. Wow. Plutón en Capricornio era como una empresa piramidal de CEOs, y Plutón en Acuario va a venir a decirnos, todos tenemos el poder. Todos tenemos el Bueno, lo poder. veo mucho en Hay los que ámbitos aguantar esa, profesionales, ahora que está saliendo todo esto de lo digital, como también decía que hablaron allá en México, esto de que ahora están floreciendo mucho las empresas que no tienen tal vez un jefe, sino equipo, son un equipo, Exacto. ¿no? Tal se encarga de tal cosa, tal otro se encarga de tal cosa, como lo que vos decías, Vane, de cómo elegir los equipos a conciencia. Bueno, lo reveo, es como el mundo digital trajo no solamente como romper las barreras geográficas y Sino esa presenciales, estructura. que uno puede estar en México y otro acá y estamos todos trabajando en lo mismo, sino que también como que permite que cada uno tiene la importancia, porque entiendo que lo que vos estás haciendo, como yo no estoy ahí, pero somos parte de lo mismo, es tan importante para lo que hago yo, que tengo que respetarlo. O sea, no es como el jefe que, bueno, el jefe conoce todo, entonces, Claro. chao, pasé por todo ya y vos sos reemplazable. No, ahora las personas ya no son reemplazables. Se viene otra onda. Sí, y todo Se mucho instaló. más equilibrado. Escuchaba un podcast el año pasado muy interesante de un chico que trabajaba en la película de Coco. Y es tucumano, trabaja, y entonces él había hecho la guitarra dibujado, pero él decía después, pero no era importante quién había dibujado la guitarra. O sea, porque si no estaba Coco y no estaba la otra parte y no estaba la otra parte, ¿no? Como todo lo que es el trabajo en equipo. O sea, que todo era importante. Todo era importante, pero no era, ay, él hizo la guitarra. No, por supuesto. Claro. ¿No? Era un condimento más del trabajo en equipo. Y bueno, eso es lo que Esa es la esa es energía. la impronta que se viene, ¿no? Vamos a ver también cómo se va a manifestar, porque bueno, tenemos un mundo con opuestos complementarios, Claro, ¿no? claro. Tenemos los opuestos, pero bueno, esa es una de las cosas que se puede estar manifestando, como todo el trabajo ¿Hace en cuántos equipo, años que no en estaba sinergia. esta situación? Y la última vez que vi fue Plutón en Acuario, muy buena pregunta, fue con la Revolución Francesa, la Revolución de Haití y la Revolución Norteamericana. Así que algo distinto, Me hace así, pica. Lucha. me hace así. revolucionario nos va a venir. Porque tampoco sí. no es que ya va a suceder, o sea, está sucediendo, Tiene pero son 20 años, muchos falta años. 20 años. ¿Y qué le va a pasar a las personas que no están tan permeables a dejarse llevar por la energía de Acuario? ¿Van a sufrir? Vamos a sufrir. Bueno, Un acto fallido. no lo sé, pero me escribe unas palabritas antes de venir como inspirándome. Ah, y me encanta. es importante para esta impronta soltar. Bien. ¿Viste? Uy, estar- esa palabra, no estar no. aferrado a nada. Te la ¿viste? dicen Como siempre, soltar. Lo de Plutón ahí, si te pone, cuando nos ponemos muy controladores, esto no quiero que cambie, esto no lo quiero transformar, bueno, y Plutón en Acuario ahí va a romper estructuras, ¿no? Entonces, yo diría que no te aferres, como que te sientas mudándote todo el tiempo, lindo. como tira cosas, innova,
Bueno, Yo tengo la pregunta contraria, es ¿qué Sí. hacemos los que estamos hasta las manos de Acuario? Porque yo creo que también vamos a tener un proceso. bueno, los que tienen mucho Acuario yo creo que nos van a ayudar al resto de los seres humanos a poder lidiar con esta energía. Yo creo que van a liderar este proceso de cambio. La gente que tiene mucha energía acuariana nos va a ayudar a poder transformarnos. más Interesante. fácilmente. Tenemos que tener un acuariano cerca en estas Cuando quieras épocas. llamarme, Vane, Ay, sí, estoy. obvio. SOS Acuario. ¿no? Sí. Pero Bueno, y la energía del chat GPT, esto que dijo Celina, que digamos la inteligencia nuestra va a ser reemplazada en alguna medida por el chat GPT, por la robótica y por todo, y eso también es lo que se viene. Porque Acuario es como una inteligencia cuántica, está a la octava más arriba de la inteligencia. Entonces, bueno, no sabemos por dónde Vos sabés va que a mí me venir. encanta igual este cambio. Claro que sí. Me Ah, no parece sé, me espectacular, encanta. me parece No espectacular. sé si nos vamos a enterar que va a haber extraterrestres, que hay, que ya Bueno, van creo a que hablar la- en la Hay tele. el libro de cosas ese Starobinsky. así, porque para mí viene por ahí. Que voy a tirarle un... ahí... ¿Cómo se dice? Cuando Un PNT, no sé. Claro, le voy a tirar ahí algo muy bueno, que es el libro de ese Starobinsky que se llama Un mundo en clave de Fa. Yo siento que es literal Plutón entrando en Acuario. O sea, porque se trata como de un mundo... No quiero spoilear para que lo lean. Lo vamos a invitar a ese. Pero hay que invitarlo a ese para que hable Ay, lo No, voy a de leer Plutón. ahora en el verano. Me lo debo, no lo he Es leído. buenísimo. Yo Pero siempre yo le digo, lo le escribí leí una carta. Cuando y lo para mí leí, es- le mandé una carta porque le dije, me volaste la cabeza. O sea, siento, es como algo tan de ficción y al mismo tiempo que te interpela mucho en la realidad. Porque es esto, ¿no? Encontrar un mundo nuevo. Y un mundo nuevo donde, por ejemplo, no hay enfermedades como las que tenemos ahora. Porque no hay ni siquiera un edificio donde alguien pueda ir a atenderse, no hay hospitales, porque se trascendió tanto esto de la promoción y entenderse de otro lado, que bueno, las enfermedades tal vez pasan por otro lado, ¿viste? Como Después lees nueva más, era, nueva era. Es un cuento, como una historia de ciencia ficción que escribió Ezequiel Starobinsky, que es mágico. Es un mago, en es todo un su mago. ser, es un crack. Que ya lo vamos a evitar y nos prometió que iba a venir al piso, pero está para mí muy ligado con esto de... Un mundo en clave de Fa, gente, para entender Plutón en Y Acuario. un poco que estamos un poco cansados de esta era. Yo creo que es necesario. Sí, Capri ya que se vuelva. recansó. Como Sí, una claro. renovación, ¿no? Como una renovación Totalmente. de todo. Esto de tanta materia, tanta Sí. estructura, lo que hablabas de la energía femenina y masculina. Yo me sentí muy interpelada con eso también, ¿no? De registrar esto de ahora también, la energía femenina mezclada con lo masculino, esto de la mujer empoderada. Bueno, y que también de repente la mujer empoderada llegó hasta el otro extremo, como no necesitamos nada, pareciera, ¿viste? Como, soy exitosa, estudio medicina, soy cantante, hago esto. No, pará. No. ¿De dónde sale esa energía para hacer todo eso? Como decir, bueno, De Acuario. en ese sentido, bueno, pero yo en mi carta tengo 80% de energía masculina. Dios, por ¿Se ve mucho eso en la tiempo- carta? Sí, ¿Lo? sí, porque tenés los planetas masculinos, femeninos. Bueno, Bien. hay todo. También puedes tener muchos signos muchos planetas en tierra, en aire, en agua, en fuego. Depende de eso también. ¿Y tus vos qué polaridades. sentís? ¿Que tu intuición qué te dice sobre este estado planetario? ¿No? Sobre este estado. Y bueno, yo estoy muy expectante, la verdad. Me parece que todo lo que pasó el año pasado del chat GPT es como un indicio muy importante de lo que va a suceder a futuro. O sea, todo lo que pasó, o sea, un poquito la trama es lo que pasó el año pasado con todo lo que fueron las nuevas tecnologías. Y bueno, no. O sea, para mí también hay algo como de lo comunitario, como que siento que vamos, lo escuché de un astrólogo de Europa igualmente, no lo digo yo, como que vamos a vivir más en comunidades, en redes más pequeñas. ¿No tan solos? No tan solos, en el Tan lindo. individualista todo. como en espacios como de mayor por ahí naturaleza, no tanta la ciudad grande, ¿no? Como va a ser diferente. Pero bueno, no lo sé, pero sí se viene algo y todos lo percibimos que se viene Se algo. vienen como cositas, el muy verdadero. diferente. También cambia, Neptuno se va a ir a Aries el año que viene y Urano va a cambiar a Géminis. Son todos planetas transpersonales que no dan un impacto personal, salvo que lo tengas muy dentro de tu carta, como es el caso de Lu.
es de generacional, ¿no? Es social. Como el inconsciente cambio. colectivo. Como el inconsciente colectivo exactamente que cambia. Y bueno, y yo creo que, digamos, si me dicen a mí, no sé qué es lo que va a pasar, por supuesto, pero sí que intuyo que vamos a necesitar mucho de nuestras herramientas de estar conectados con lo que sentimos, con nuestra mente equilibrada, digamos, porque los cambios sí se van a dar. Claro. Entonces, ¿cuál es ese kit de herramientas que vas a tener? ¿Cuál es tu salvavidas? Sí, ¿Cuáles son tus salvavidas? Es una gran pregunta. Y acercarnos lo más posible. Yo siempre pienso en esto y en este mes que estamos en Sagitario, acercarnos lo más posible a eso que te da felicidad, a trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Animarnos a decir, yo voy a trabajar de esto porque es lo que a mí me apasiona. Y bueno, y salirnos del placar, el placar de tu mente o el placar de tu vida, para realmente poder hacer eso que realmente te llene el corazón. Que es distinto para cada uno, cada una, pero me parece que vivir con un propósito trascendental es importante. Y bueno, pueden ser tus hijos también. Yo veo un montón en mis hijos, un montón de cosas de improntas mías que yo digo, wow, no lo puedo creer. El fin de semana muy divertido. Los chicos se ganaron tipo mejor amigo y el otro el destacado de no sé qué. Entonces viene una mamá y me dice, se ve que el arte de vivir funciona. Me da tanta risa. Pero bueno, era como que ella me quería decir, bueno, toda la armonía que vos tenés se ve que en algo le repercute a los chicos, ¿no? Como bueno, también el propósito pueden ser tus hijos, ¿no? El trabajo, pero bueno, que nuestro tiempo sea un tiempo de calidad, ¿no? Y el tiempo de calidad es estando presentes, estando la mente en el momento presente, lo que sucede. Y bueno, y ahí también está lo que hablábamos recién, la creatividad. La creatividad no está mañana, no está ayer, está ahora y en cada momento. Entonces, bueno, más allá de lo planetario que esté sucediendo, estar conectados con lo que queremos, con lo que deseamos y con las otras personas con las que interactuamos todo el tiempo, ¿no? Crecer en calidad de vínculos. Le preguntaron, estuve en India ahora en septiembre, en Navaratri, y le preguntaron sobre las redes, ¿no? Que todo el tiempo estamos todo el tiempo en contacto con las redes y Instagram y todas las redes sociales. Y Ravi Shankar dijo algo muy interesante, como estate cuidando un par de vínculos reales, llámalo por teléfono, estate físicamente, no reemplaces la red con los vínculos y con la interacción. Dijo eso que me pareció como muy, muy increíble. Bueno, ahí está lo de ese toque humano que es irreemplazable. Y ahí, ¿no? Luisa dijo, tengo que ir a la radio con las chicas a vivo. Físicamente. Me encantó. Sí, igualmente con Miguel, Celina me contó y dije, sí, me reentusiasma la idea. No, y otra cosa más que dijo Ravi Shankar que me encantó, le preguntaron, ¿cuál es tu momento favorito? Y entonces él dice, todos los momentos míos son favoritos porque yo estoy acá, estoy en el momento presente, ¿no? Entonces transformar nuestra vida en que nuestra vida es lo que nos toca favorito, ¿no? Como no lo podemos cambiar y podemos hacer de esta vida algo mejor. Como vivir vidas ordinarias de forma extraordinaria. También se lo escuché a decir a Guruji. Me encanta. Yo me lo repito, es una vida ordinaria de todos los días, con sus cositas, con sus rutinas, ¿no? Pero de forma extraordinaria y es estando en el momento presente conectado con el otro. Me lo repito porque uno se pierde en la rutina. No, me encanta lo que acabas de decir, me encanta. Pero bueno. Sí. Es así, totalmente. Y la música ayuda mucho para también tener la mente en el momento presente, para conectarnos también con todo lo que tiene que ver con la creatividad, con esa parte dentro de nuestro que a veces está como muy, que no la quietás con nada, inclusive cuando hay mucha tristeza. La música, ¿no? Como que te puede transportar, cantar, bailar. Y también pensar qué clase de música escuchar en cada momento, ¿viste? Porque a veces también la música estás peleada es mucha con alguien información. Claro, de repente también la música es mucha info que, no sé, puede pasar, como para poner un ejemplo a la gente que nos está escuchando. Te vas de viaje, tal vez son 4 horas, pero te fuiste escuchando todas cosas diferentes. Un ratito de cumbia, un ratito de rock, un ratito de... Terminás el viaje, salís del auto... Wow, no sabés si ya están terminando o empezando las vacaciones porque estás con la cabeza
que te explota, cansado, llegás, viste que te querés dormir. Me pasó de ir a Mendoza, 12 horas de viaje, escuchando todo mantra, pero mantras, pero desde que subimos al auto hasta que llegamos. Son muy poderosos los mantras. 10 Pero horas de mantra. por Dios, 10 12 horas. 12 horas de mantras. Llegamos, pero estábamos frescos. Estábamos frescos. Encima habíamos charlado todo el camino. Dijimos, pará, ¿de verdad ya llegamos? No puede ser. ¿Y vos siempre estuviste ligada a la música desde que eras muy chiquitita? Desde que soy muy chiquita. Canto desde los 7. Pero música, desde siempre, porque en mi familia tocan todos algún instrumento. Eso me encanta cuando Sí, viste sí. como la familia muy Palito Es Ortega, como, que todo. claro, sale el cumpleañito con la guitarra, ¿viste? Cosas así. Y me acuerdo patente el día que como que dije, wow, yo quiero hacer esto, que no sé qué es. Es que es cuando mi tío estaba tocando la guitarra, estaba cantando, no sé, folclore, creo. Y me enamoré, pero no solo del sonido, sino de lo que veía él. Tipo, no miraba la guitarra, lo miraba él que estaba como concentrado y metido en él, ¿viste? Y eso tiene de lindo también la música, que de repente te conecta, ¿viste? ¿Y mantras? ¿Cuándo conociste? Y los mantras cuando entré al arte de vivir, Ah. literalmente, que fue el año pasado en agosto, hice mi primer curso, el parte 1, no me olvido más cómo me cambió la vida. Me dijeron, che, ¿vos qué haces música? ¿Por qué no te traes un día el ukelele? Y yo, uy, pero no entiendo nada de lo que dice. Me pasaron una letra y yo dije... no, Claro, no. porque es en sánscrito. Claro, los mantras. bueno, la parte de Sri, yo le decía Ri. Entonces, Ri. No es Sri. Y Luchi me decía, es como Three, de 3. Three. Yo, bueno, hasta que lo aprendí, lo descubrí. Pero te dijeron que importa lo que... Me dijeron que no entender importaba. lo que dicen. No, me ¿Por dijeron qué? que no importaba. Y porque lo importante es el impacto que genera la vibración de lo que estás cantando, cómo sube, cómo baja, la música que lo acompaña, el sentimiento también que uno le está poniendo. Es como, el mantra es una vibración que según qué tipo de mantra también, va también como tocando distintas fibras o distintas partes de vos mismo que están ahí. Para mí hay que experimentarlo esto. Hay No que hablar tanto y lo tenemos experimentarlo. que experimentar. Tengo Porque acá el ukelele. Este mundo ya es de la experimentación, ¿no? Sí. Como que todo el mundo quiere experimentar algo nuevo. Y entonces podríamos probar, para no dejarlo para el Obvio. final. De ¿Y una. cómo es esto, por ejemplo? Tocamos un mantra y está bueno mantener tus ojos cerrados, sentir como esa vibración. Mira, en el arte de vivir decimos que hay que hacer al 100% las 100%. cosas. Entonces, al 100% sí, en este caso sería cerrar los ojos, cantar. Pará, bueno, entonces Por eso una las idea. invito también a que canten. Si todos están de acuerdo ahí, todos los que nos están escuchando, vamos a seguir todas tus indicaciones para vivir esta Perfecto. experiencia al 100%. ¿Ustedes están de Le voy a acuerdo? preguntar al hacker si se escucha bien, ahí el ukelele. ¿Se escucha? Sí, para mí se escucha genial. ¿Sí? ¿Sí? Yo por los Muy bien. micros. Ahí vamos a tenemos acercar otro el más. segundo micrófono. Espectacular. Porque tal vez la voz después lo tapa. Excelente. Bueno, esto es así. La idea es principalmente cerrar los ojos, ponerse cómodas, ¿sí? Tomar una inhalación muy profunda. Y escuchar ahora un poco de qué mantra vamos a cantar. Este es uno que me gusta mucho para empezar porque rompe obstáculos, los quita, los saca. ¿Sí? Vamos a cantar la Ganesha. Y bueno, entonces pensá en todos esos obstáculos que tenés, o si estás escuchándonos desde el auto, en el medio del tráfico también, Ganesha te va a sacar todo ese tráfico, vas a ver. Pero no arte cierres de los magia. ojos. Pero no cierres los ojos vos. Vos en este caso no estás cierres en el los ojos. tráfico. Seguí mirando, pero escuchá atentamente al 100% y también va a servir. Ahí va. Entonces pueden cantar, obviamente, que ustedes la conocen. Así que vamos a cantar. Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati, 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 Ganapati. Y
ahora vamos a cantarlo más rapidito, pero voy a sacar esto que no me escucho. Ahí va. Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati, Ganapati Om Jaya Ganapati, Ganapati Jai Jaya Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati Om, Ganapati, 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 Ganapati. Y tomo una inhalación muy profunda. Y exhala todo el aire. Y así como estás, voy a cantar otro mantra. Amba Ma, Durga Ma, Jagadambe, Jai Jai Ma. Amba Ma, Durga Ma, Jagadambe, Jai Jai Ma, Jai Jai Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma, Devi Durga Ma. Jai Jai Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma, Devi Durga Ma. Amba Ma, Durga Ma, Jagadambe, Jai Jai Ma. Amba Ma, Durga Ma, Jagadambe, Jai Jai Ma, Jai Jai Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma, Devi Durga Ma. Jai Jai Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma, Devi Durga Ma. Amba Ma, Durga Ma, Jagadambe, Jai Jai Ma, Jai Jai Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma, Devi Durga Ma. Jai Jai Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma, Devi Durga Ma. Amba Ma. Inhalación profunda. Shri Gurudev. Gracias, Lula, muy hermoso. Qué silencio se hace, ¿no? En el espacio, en la mente. Me encantó. Espero que a todos los que están escuchando les guste también. Lu hace una música muy linda, tiene una voz, ¿vieron? La vibración de su voz así, es como tan dulce. Así que muy, muy. Quedé ahí, ¿eh? Después También. decí cuál es tu Instagram o algo para que también la gente las pueda seguir. Pueden a las dos, seguir sí. en ludmila.lula. Pero bueno, acá me importa que sigan al arte y vivir. La verdad que yo vine solo a que podamos charlar un poco de esto que nos hace tan bien, ¿no? A los que estamos
y a los que o sea, los familiares de nosotros también lo dicen, que tal vez todavía no han hecho un curso, lo que sea, ¿no? Transmitir un poco de paz al que tenemos al lado es el placer. Y contanos, Lula, ¿cómo combinas la música con tu proyecto de barrios? Porque sé que estás teniendo una actividad, contanos. Sí, ahora estamos haciendo en los barrios un taller de freestyle, que el freestyle es muy gracioso porque es literalmente estar en el momento presente. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy acá y tengo que imaginarme qué decir con la cámara. Entonces, hablo de la cámara y mezclo mi cabeza. Tal vez ahora, después de meditar, encuentro una certeza. ¿Entendés? Ir jugando así con todo lo que vas viendo y encontrando. Y eso, llevárselo a los chicos como un juego, es muy, muy divertido y les encanta. Así que lo mezclamos así, ¿no? Como bueno, llevando un poco de freestyle, de música, de meditación. Es muy ¿Y los chicos se interesante. suman? Sí, se suman y van mezclando. Y también cómo meditan. Eso es una locura. ¿En qué barrio están, Lula, haciendo esta actividad? Estamos en el barrio Itatí, que es en Bernal. Y bueno, y también estamos en el barrio Azul y Medalla Milagrosa. Pero en Azul hacemos más actividades de juegos porque las chicas de Azul son futbolistas, las Puedes nenas. mandarles un saludo. Le vamos a mandar un saludo a las chicas de Azul. Y ellas son futbolistas, entonces siempre hacemos juegos más... tienen mucha energía, ¿viste? Entonces necesitamos hacer juegos de alto rendimiento. Que corran, que salten, que bailen, que griten. Pero en Itatí llevamos este freestyle porque nos comentaba Axel, que es como el referente del barrio, que son muy músicos, que les encanta la música. Entonces combinamos con un amigo que se llama Sandy, el Colo. Que le mandamos un saludo al Colo. Lo vamos a invitar al Colo también. Sí, hay que invitarlo al Colo, que tiene mucho que decir de la música. Sí. Es un freestyler. Encubiertos. ¿Qué encubierto? Ah, no ya sabes sé. todas las que tira. Salió al No, placar, como dijo Luisa. Salió al placar. Alto freestyler. Bueno, por eso emprendimos esa y dijimos, vamos a hacer un taller de freestyle. Porque nos encanta. Nosotros nos juntamos a tomar unos mates, lo que sea, y tiramos ¿Qué freestyle. significa para ahí, cuando van al barrio, que toda la gente pueda meditar, que los chicos... Porque cambiás ese segundito, puedes transformar vidas, ¿no? Es una locura. Primero, el impacto de los chicos, ¿no? Que es lo que vemos más directamente. Pero después, Axel, el referente del barrio, nos contaba que los padres se estuvieron acercando para decir que los chicos, no sé, como que habían cambiado actitudes muy notables, ¿viste? Y eso les sorprendía a los padres al nivel de que fueron a hablar con Axel. Wow. Como, wow, ¿qué onda? Y incluso ahora para fin de año, que desde el Arte de Vivir vamos a hacer una campaña entregando pan dulces. Así que si querés colaborar de alguna manera o estás pensando cómo ayudar en esta Navidad a las familias que tal vez más lo necesitan, podés... Navidar, podés aportar con un pan dulce, que creo que son 4.000 pesos, Sí, ¿no? sí. Entonces, va a estar llegando un pan dulce algún hogar. a algún hogar, así que no te pierdas la oportunidad de ayudarlos. Bueno, todos estos barrios que nombró Lu son de zona sur, Son del de zona conurbano, sur. son De de Quilmes. Quilmes y los Sí. alrededores, pero bueno, se replica en distintas partes de Buenos Aires y del interior, todos llevando buenísimo. su magia. En este caso, la magia de Lu es la música. Voy a tirar pero todo bueno. en el estudio. Sí, que vos El pensás hacker que me va a echar. A ver qué te pasa con esto, Lu, ¿no? Pero vos pensás que llevás algo... Pero y te en vas realidad con te más de lo vas- que llevaste, Te vas con el corazón totalmente. explotado. Te vas con una energía de decir, che, loco, esta hora que tal vez uno, viste, esa cosita de antes de hacer algo, Sí. esa cosa que es una Una decisión. resistencia interna. Es una decisión, viste, como lo que sea que vayas a hacer tu cama, ponerte a trabajar. Bueno, ahora en la época de la virtualidad, que los que hacemos home office es una barbaridad. Esto de, Salir. bueno, me pongo ahora Sí. a hacer, me pongo a trabajar, porque estás en tu casa. Entonces es como, ¿cómo? Y llevar ese momento y estar ahí, decís, no, después de acá puedo hacer cualquier cosa. O sea, salís de ahí y decís, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más es posible después de esto, no? Claro. Porque... Y se te ocurren cosas. Y bueno, estar también aprovechando Y estas a mí me energías. gusta que mucha gente así súper joven como vos esté, ¿viste? Porque para mí es re inspirador. No sé, como que me emociona. Me parece lindo porque
digo, la escucho hablar siempre a ella y todo, y digo, también es este kit que vos hablabas de herramientas, salir a hacer algo por el otro, salir de esa caja chica en donde a veces nos enfrescamos con mi vidita, mis problemitas, eso. Y bueno, eso lo dice Sri Ravi Shankar también, ¿no? Como la forma de salir de la depresión es abrir la puerta y decir, ¿qué puedo hacer por vos? ¿No? De forma desinteresada. Y definitivamente ahí es donde tu vida se transforma. Y es un visionario, Gurudev, porque no este cambio de era que viene que hablaba Lu, ¿no? Para integrar un poco, ya estamos llegando al cierre, sí, ¿no? Integrar un poco todo lo que estuvimos hablando hoy y rescatar el concepto de comunidad, dijiste, ¿no? Se viene una era de comunidad. Y me voy a ir a ver a tu casa. Y la comunidad es conocer empezar por conocer a todos. Vivimos en un tiempo en que tal vez ni siquiera conoces a tu vecino. Eso es verdad. Wow. Y de comunidad se trata de estar conectados con todos. Y ¿no? siento también que viene por el lado de que la gente ya no quiere discutir tanto. Y eso está buenísimo. Como que veníamos de una era donde todo es discusión, pero discusión material, ¿no? Como sacar, verbalizar todo. Y ahora es como que, bueno, no. Esto de los problemas a veces parecen tan grandes y salís un segundo de eso y te das cuenta, ok, estamos todos medio en la misma. Sí, de una. Estamos todos medio en una. Entonces ayudémonos que juntos compartiendo las buenas, las malas, las pálidas, vamos a estar mejor, seguro. Bueno, Lu, ¿nos querés tirar algún alguito antes de... Pero el último... Te queremos, mira cómo te estamos absorbiendo todo el conocimiento. No, yo me quedé con lo de manos que ayudan, porque, por ejemplo, los viernes se hacen manos que ayudan en Belgrano, ahí en el Bajo Belgrano, que se dan platos de comidas a la gente de la calle, y yo fui la semana pasada y quedamos ahí que vamos a hacer una mesa dulce el viernes. Ay, qué lindo. A partir de las 7:30, así que el que se quiera sumar al recorrido se puede sumar a Belgrano. Okay. ¿De dónde salen, Lu, sabes? Es ahí mismo, donde bailan tango, digamos, es al costadito, ahí en la plaza del Bajo Belgrano. Y si no, después igual vos siempre subís. Sí, tiranos después la suban redes. Y si no, los martes en Congreso también hacemos un poquito de meditación y después se le da comida a la gente de la calle, que es re lindo y es fácil. Si estás cerca en zona, puedes acercarte y compartir con la gente, ¿no? Es fácil. Es fácil. Mucho más fácil que las trabas que aparecen. Y bueno, en tu hace mente. poco, Manos que Ayuda, se unió Tarjeta Naranja X y me están diciendo Vivan. que se nos va el tiempo. Así que... Pero las amo. Qué buenísimo. lindo que estuvo el Hay mucha programa. data. O sea, seguramente Luisa me decía, ¿pero cuánto dura una hora? Se te pasa volando. Hay tanto para hablar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, chicas, muchas gracias por venir. Gracias. Físicamente queremos invitar a Lu a que no... Vení, vení. Vemos la cara a Luciana que se a mí suma me parece al que equipo. sería re importante y les pedimos a todos que puedan compartir el link del programa, abajo, que más sean las personas que nos sigan, porque cuanto más nos ayudan, más se expande esto y es fundamental. Y agradecerle a Tilex Institute, que es nuestro sponsor, que nos ayuda a llevar adelante esto, y a Bekim, por supuesto, que nos comparte amorosa y generosamente este espacio. Y al hacker, que lo tenemos allá seguro, diciéndonos Vamos, hacker, que gracias. nos apuremos, que nos vamos. Gracias, chicas. Adiós. Gracias. Gracias. Que tengan un hermoso fin de semana que viene prontito. Los queremos.